Muy buenos días. En el marco del encuentro Escuela Judicial, 45 años al servicio de la profesionalización judicial, les damos la bienvenida a la Mesa 8. Transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en sede judicial. Nos acompaña para su moderación el maestro Agustín Ramírez Ramírez, secretario técnico de esta Escuela Judicial. Adelante. Muchas gracias. Ahora sí, perdón por ese dislate. Daba yo la bienvenida a todas y todos a este 45 aniversario de la Escuela Judicial y decía yo que nos permite reflexionar sobre un conjunto de temas de gran actualidad y en esta ocasión nos corresponde hablar de transparencia y rendición de cuentas fundamentalmente. Recordar que el tema de la rendición de cuentas es un factor importante que pues hace viable un conjunto de derechos, pero particularmente el derecho a saber, el derecho a conocer la verdad, el derecho a conocer los actos del poder y en ese camino, en ese andar hacia el conocimiento, es factible develar las imposturas del poder y creo que ese es uno de los temas quizá más relevantes de esta aspiración a cumplimentar un derecho fundamental ya reconocido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como tal. Y para reflexionar sobre estos temas tenemos también que hacer un reconocimiento a la otra parte de la transparencia, el correlato que es la protección de los datos personales. No podemos hablar de protección de datos personales y de transparencia en el ámbito de la rendición de cuentas si no los vemos de la mano y por ello el día de hoy tenemos a ponentes que nos van a reseñar algunas cuestiones vinculadas a estos temas, ¿no? Está con nosotros la consejera Lilia Mónica López Benítez, el consejero Alejandro Sergio González Bernabé, el magistrado Jean-Claude Trompetit y el doctor José Roldán Chopa. Voy a hacer una brevísima semblanza para dar lugar a sus intervenciones, a sus participaciones y en ese orden diría que la licenciada Lilia Mónica López Benítez, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, es también estudiante o fue estudiante en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es docente en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Escuela de Formación Judicial en esta escuela, autora de diversos libros, presidió la Asociación Mexicana de Juzgadoras, el Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gubernamental y Protección de Datos del Consejo de la Judicatura y actualmente consejera de la Judicatura. Por su lado, el maestro Alejandro González Bernabé ha sido magistrado de circuito y doctor en Derecho Penal, actualmente consejero con una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación de más de 30 años. Tiene un posgrado en Derechos Humanos y Democracia y en este momento preside la Comisión de Carrera Judicial e integra las comisiones de Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial. Por su parte, el magistrado Jean-Claude Trompetit, cómo no recordar esta gran trayectoria que tiene el magistrado en el ámbito no solamente docente, sino también en el jurisdiccional. En lo particular recuerdo pues estas intervenciones suyas cuando pues se crean los llamados tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y esto solamente es una parte importante de su desarrollo profesional y además como docente en diversas instituciones, el Tecnológico de Monterrey, la Panamericana, la UNAM, en fin. Y claro, no puedo dejar de lado al gran docente, al doctor José Roldán Chopa, cuyos textos de derecho administrativo pues son muy relevantes para quienes nos dedicamos a ello. Su último texto justamente en esta materia ya es un referente y creo que pues basta para mencionarlo y mencionar su presencia el día de hoy, independientemente de su paso por la docencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el TEC de Monterrey y claro, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Damos pues paso a este recorrido por el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, pidiéndole a la magistrada Lilia Mónica López Benítez su intervención, recordándoles seamos comedidos con el tiempo. Voy a estar aquí un poco de tirano del mismo y les llamaré en el momento que en su caso podamos encontrar algún exceso. Por favor, consejera. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Siempre es un placer para mí regresar a esta Escuela Federal de Formación Judicial. Agradezco a su directora esta oportunidad y sobre todo una oportunidad muy especial porque tiene que ver, esta mesa está dentro del marco de los eventos conmemorativos por los 45 años de esta institución. Bien, creo que tenemos en el tintero 3 temas importantísimos: transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en sede judicial. Estos 3 temas, desde mi punto de vista, son bastante complejos y además de ello son interdependientes. Y yo quiero abordar este punto desde un poco de qué ha pasado en la historia de la construcción de este derecho, qué se ha hecho en la institución para posteriormente ir hacia los retos y los desafíos. Y ustedes se preguntarán quizá para qué nos sirve hablar del pasado, pero me parece que entender la evolución de cualquier derecho nos sirve de pauta para la construcción de lo que pueda venir a futuro. Y desde este punto creo que iniciaría comentándoles que en 1766, hace ya muchísimo tiempo, surge la Ordenanza sobre Libertad de Prensa e Imprenta. Y esto es un punto muy importante porque a partir de este documento se abre por primera ocasión los datos públicos para el conocimiento de la sociedad. Y esta ordenanza posiciona a Suecia como el primer país del mundo en abolir formalmente la censura y en instituir la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información. A partir de esta ordenanza también se empieza a construir normativamente las reglas que de una o de otra manera han prevalecido para diversos ordenamientos en la materia, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, porque se habla de la importancia de intercambiar las resoluciones jurisdiccionales, pero también este intercambio de este tipo de información está vinculado, nos dice la ordenanza, con las virtudes de un juez imparcial ante la opinión pública. Y creo que este es un punto trascendente, porque es un punto que pervive a pesar del paso del tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces ya estamos posicionados con el tema y se habla del derecho de buscar, de recibir y de difundir la información de ideas. Y en el 90 y en el 2000 hay distintos países del orbe que empiezan a adoptar leyes de transparencia y de acceso a la información pública. Pero aquí es más que relevante señalar que estas nuevas normas no surgen directamente desde el poder, no surgen directamente desde el legislativo, sino que para la existencia de estas es importantísimo el empuje de la sociedad civil. Y entonces aquí vamos conectando cómo la información pública debe ser transparentada y debe ser del conocimiento de la sociedad. Organizaciones internacionales también contribuyeron para que se crearan esta serie de ordenamientos, esta serie de lineamientos, e inclusive la importancia de este tema no solamente implica el que me den la información pública que yo quiero conocer, sino que el tema nos sirve para posicionar algo que hoy conocemos como buena gobernanza. Y a partir de ahí, las Naciones Unidas también tienen un peso específico importante para hablar de estos temas y para destacar cómo es importante tanto el manejo de la información como la gestión de los asuntos públicos y la manera en que estos se dan a conocer al público en general.
En México, como ustedes saben, desde 1977 ya tenemos incluido este derecho en el artículo 6º constitucional, y en 2002 surge la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. A partir de este momento, en nuestro país hay una transformación de la cultura jurídica nacional. Hay un impulso posterior en 2007 con el reconocimiento constitucional expreso del derecho de acceso a la información. Y qué decir del nacimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, que por cierto ayer fue su primera sesión después de mucho tiempo. Pero ¿qué ha pasado en el Consejo de la Judicatura con todo este desarrollo y evolución de estos derechos? En 2003 se emite el primer acuerdo general, que es el Acuerdo 30/2003, que establecía la obligación de los órganos jurisdiccionales y administrativos de dar a conocer los criterios y los procedimientos institucionales para generar transparencia y para lograr el acceso a la información. Desde este punto, el Consejo plasmó su convicción con la transparencia, solamente que no fue tan fácil transitar hacia la materialización efectiva de este derecho. Pero sin embargo, este primer precedente normativo marca el inicio de todo un proceso de construcción de mecanismos al interior de nuestra institución para dar respuesta a esa necesidad de la sociedad de conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos, que esa es la parte fundamental. De ahí que dentro del Consejo se crean estructuras orgánicas, se crean procesos de sensibilización, de capacitación, más bien, todos estos procesos de sensibilización y capacitación nos llevaron a una serie de reflexiones, y las reflexiones siguen estando sobre la mesa porque podemos advertir que dentro de estos temas encontramos una tensión entre dos obligaciones gubernamentales. Por un lado, el acceso a la información, pero por otro surge la necesidad de proteger los datos personales. Entonces, ¿qué tanto puedo dar a conocer y qué tanto tengo que proteger los datos personales, y cómo conjugar estos dos derechos para hacer efectivo el derecho a la información? De 2010 a 2013 me tocó presidir el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y aquí se aprueba un plan institucional de difusión de la cultura de la transparencia, donde se trabajó con publicaciones, el primer seminario de transparencia, la creación de un boletín electrónico y los cursos, los famosos cursos para elaborar las versiones públicas. Voluntad institucional ha habido, pero todavía estamos en un proceso que nos implica hablar de los retos. Y en este punto seguimos parados en cómo redactar nuestras sentencias para que en el momento en que tengamos que conformar una versión pública, realmente estemos cumpliendo con hacer accesible la información. Porque una realidad es que tenemos nuestras sentencias, las convertimos a versiones públicas, y el destinatario final, que es la sociedad, realmente no entiende de qué estamos hablando. Y este es un problema, porque entonces no estamos cumpliendo con la obligación de tener información clara, protegida, por supuesto, pero accesible para todas las personas que quieren saber qué es lo que hacemos dentro de la institución. Entonces, a mí me parece que, a pesar de que esto debiera haber sido ya una cosa del pasado, todavía tenemos el reto de aprender a redactar nuestras sentencias, y no pensando en que estas con posterioridad se van a convertir en versiones públicas, sino construir nuestras sentencias para comunicar, primero que nada, a la persona a la que va dirigida esa decisión jurisdiccional que tenemos que tomar, pero con posterioridad
para que las personas interesadas puedan conocer en su magnitud, en la dimensión real, aquello que estamos decidiendo en cada uno de nuestros asuntos, si es que estamos hablando de la labor jurisdiccional. Pero también muy importante a nivel administrativo, desde lo que se hace al interior del Consejo, transparentar nuestras decisiones en todas las materias de administración, de disciplina, de vigilancia, en fin, todas las labores sustantivas. De esta manera creo que tenemos que empezar a trabajar por una política de justicia abierta y ya para cerrar, considero que es más que importante reconocer que tenemos que tener disponibilidad de la información, pero con la accesibilidad para poder tomar conocimiento de ella. De otra manera, podremos tener información, pero no va a garantizar la utilidad pública, que esa es la finalidad, desde mi punto de vista, de estos temas que estamos tratando. Y esta finalidad de utilidad pública tiene que ver con que sea comprensible la información para toda la ciudadanía. Tenemos que tener apertura institucional, ir más allá de la divulgación de la información, sino alcanzar como objetivo la inclusión, porque el conocer la información permite incluir a la sociedad en el conocimiento de lo que hace una institución y además genera diálogo y también propicia la colaboración entre la sociedad interesada con lo que hace cualquier institución pública. Debemos hacer uso de las herramientas tecnológicas, sin duda alguna, y creo que por ahora aquí voy a cerrar porque en mi siguiente intervención, si no estamos mal, ¿verdad? Sí, en mi siguiente intervención podré comentar algunos aspectos que están vinculados con la necesidad de que el Consejo de la Judicatura vaya conformando convenios de colaboración siguiendo algunos avances en la materia que me reservo por ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la consejera Lilia Mónica López Benítez por esta intervención. Efectivamente, como ella lo señala, creo que es muy importante historizar, dar cuenta de cómo surge en nuestro país pues este contexto de la rendición de cuentas, con ese impulso de la sociedad. Efectivamente, en nuestro país la primera ley de transparencia fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil y claro que con el paso del tiempo, como ella bien lo dice, creo que el tema de los datos personales, la transparencia tienen que concatenarse para que sirvan no solamente a los justiciables para entender el contexto en el cual se rinde la justicia, sino también para que en general la sociedad tenga conocimiento de esta utilidad pública que ella bien señala. Gracias, consejera, y damos paso ahora al consejero Alejandro González Bernabé. Por favor, su intervención. Muchas gracias. Saludo con afecto a la distinguida y distinguidos panelistas que participan esta mañana, a todas y todos ustedes, buen día y muchas gracias por su asistencia. Agradezco, por supuesto, la cordial invitación a la doctora Josefina de la Escuela Federal de Formación Judicial para participar en esta mesa de análisis sobre transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en sede judicial. Expreso mi beneplácito por su incesante y permanente trabajo en aras siempre de capacitar y difundir el conocimiento del derecho a la comunidad jurídica y hoy especialmente en este 45 aniversario de la existencia de la ahora Escuela de Formación Judicial. Sin ustedes, integrantes de la escuela, no tendríamos una carrera judicial sujeta a los más altos estándares de selección. Lo afirmo con plena certeza. Todas y todos los integrantes de la Escuela de Formación Judicial son pieza fundamental en el desarrollo de nuestra querida institución. Enhorabuena y que arriben más aniversarios. Mi participación va a tener por objetivo esta premisa: el uso de mecanismos que permiten el conocimiento directo por parte del Consejo de las necesidades institucionales, como las visitas de trabajo in situ en órganos jurisdiccionales con titulares
y con el personal que integra esos órganos jurisdiccionales. Y quise hablar de ese tema porque, pues como ven, la mesa dogmática y teóricamente va a estar sumamente completa. Entonces quiero aterrizarlo en algunas cuestiones un poco más de la vida real y que creo que tienen que ver con el buen gobierno y con la rendición al final de las cuentas. Y esto proviene de la experiencia que he tenido en esta gran oportunidad de estar en el Consejo, y que ahora estas visitas se han posicionado como una línea de trabajo dirigida desde la presidencia, desde la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, a manera de contextualización, considero importante retomar algunas nociones teóricas. Una de ellas, la hipótesis denominada correcta gestión del Estado, abordada por el autor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998. Dentro de sus diversos trabajos busca una nueva manera de repensar el buen desarrollo de las instituciones justas. Considera que el punto de partida no debe ser el presuponer la existencia de instituciones justas, sino que éstas deben originarse de las propias condiciones materiales y necesidades reales de los contextos que cada una de esas instituciones vive, tomando en consideración a las sociedades y su estabilidad. Esta postura, por supuesto que la comparto, pues no debemos soslayar el ritmo tan cambiante y evolutivo de la sociedad que impacta de manera directa en las funciones que realizan las instituciones públicas, dentro de ellas, por supuesto, el Consejo de la Judicatura Federal. Otro concepto que creo importante evocar es el de justicia y gobierno abierto. Ya mencionaba algo la consejera Lilia Mónica. Para muchos autores, la justicia abierta constituye una extensión de la filosofía y los principios del gobierno abierto, especialmente cuando se trata de transparencia, participación y colaboración aplicados en el ámbito de los órganos jurisdiccionales. La justicia abierta, a mi consideración, se erige en la praxis como un verdadero modelo de gobernanza institucional, que se sustenta en datos abiertos, en transparencia, gobierno abierto y la cooperación entre los poderes públicos con la sociedad. Hace un momento, antes de entrar acá, precisamente se hablaba de esa conexión que debe existir entre todas las instituciones encargadas de impartir justicia. Siempre lo he considerado así. Lo único que distingue al Poder Judicial de la Federación de los poderes judiciales estatales es el ámbito competencial. Son el tipo de asuntos que resuelven, en lo demás somos exactamente iguales. En nuestro marco normativo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 67, dispone que es obligación de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con relación al gobierno abierto, entre otras, instituir un grupo de trabajo con la sociedad que posibilite la interacción permanente, la detección de áreas de oportunidad y el establecimiento de políticas de apertura institucional. En otras palabras, replantear el mejoramiento de las instituciones judiciales es posible a partir de los conceptos de correcta gestión estatal, justicia y gobierno abierto. Ahora, si tomamos en consideración que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial está constitucionalmente a cargo del Consejo, podemos cuestionarnos de qué manera se pueden mejorar la transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Por supuesto que existen muchas hipótesis de solución. Ya lo traté de mencionar al principio de la exposición, pero yo creo que el ejercicio de las visitas de trabajo directas a los órganos jurisdiccionales federales es una práctica que mejora la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Consiste, como ya todos seguramente lo saben, todas, en que el Consejo se acerque al órgano jurisdiccional, que vaya, insisto, in situ, a percibir de manera directa las necesidades que existan en ese órgano. No solo se conocen en esas visitas de solicitudes, también se conocen de quejas o denuncias
en contra de titulares o algún otro servidor público. Y una vez finalizada la visita, se rinde un informe al Pleno y el Pleno ordena que se canalicen las peticiones, las solicitudes, hasta las quejas, a las áreas correspondientes para que se atiendan. Entonces, las visitas de trabajo, más que una dinámica de acercamiento institucional a los circuitos judiciales, constituyen una práctica de buen gobierno para conocer de primera mano las circunstancias de cada órgano jurisdiccional y las circunstancias del circuito judicial, por más alejado que se encuentre de la sede del Consejo que está en la Ciudad de México. Forma parte también ahora, insisto, de las líneas de acción trazadas por la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández a raíz de que asumió la presidencia del Consejo. Y quiero compartirles algunas experiencias. La primera ocasión que tuve la oportunidad de visitar un circuito judicial fue el 15 de abril de 2019 en Morelos. Se expuso en ese entonces la urgencia de aumentar el número de jueces de ejecución. Morelos tiene la particularidad que hay 2 centros federales de reclusión. Está el CEFEREPSI, que atiende temas de personas con alguna discapacidad mental, y el femenino. Entonces reciben de todo el país cantidad de comunicaciones oficiales, exhortos y demás, y que saturan al órgano jurisdiccional y prácticamente se dedica a realizar este tipo de actuaciones, y lo que de inicio le corresponde se tiene que quedar de lado. Teníamos entonces a un solo juez. La juez era una mujer, me dice, pues no duermo. Y teníamos entonces un solo actuario, mujer también, por cierto, actuaria, y dice, tampoco duermo. Entonces se gestó desde allá, a través de la coordinación de una de las juezas de distrito, una reunión con el comisionado nacional encargado de estos órganos de reclusión. Y se empezó a platicar sobre la conveniencia de instalar en el centro de reclusión un kiosco de actuarios nuestros. Nosotros, desde la pandemia, desde el Consejo, se mandaron equipos de cómputo a los centros de reclusión para tratar de facilitar, pero no teníamos de nuestro personal adentro. Entonces dependíamos de que la dirección jurídica o la administración del centro de reclusión pues quisiera encender el equipo y quisiera imprimir o quisiera hacerlo. Entonces se empezó a encaminar esta idea, se tuvo una reunión con el comisionado, se aceptó, y ya de pleno se giró el primer acuerdo para echar a andar un programa piloto precisamente en Morelos, en esos 2 centros de reclusión, donde vamos a tener actuarios nuestros dentro, que lo único que nos piden es que pasen un control de confianza, ¿sí? Y obviamente las revisiones diarias, porque van a estar entrando y saliendo. Entonces creo que eso puede generar incluso desde el Consejo una modificación a las cuestiones competenciales, y en lugar de que de todo el país le manden al juez de ejecución de Morelos sus oficios y demás, o sus acuerdos, directamente puedan llegar a los actuarios, y los actuarios desahoguen de manera inmediata y respondan de manera directa a los órganos jurisdiccionales. Entonces, como ven, de ahí surgen incluso estas visitas políticas judiciales que tienen que pueden implementarse. Otro ejemplo, porque ya el doctor me está aquí diciendo que me quedan 2 minutos, otra experiencia nada más. A raíz de la desafortunada experiencia mundial que tuvimos con el virus, SARS-CoV-2, pues se tuvo que suspender estas visitas in situ. Sin embargo, haciendo uso de la tecnología, como platicábamos también hace rato, implementamos las visitas en todo el país, a través de los medios de comunicación, de videoconferencias. Y de esa manera también hubo acercamiento solo con los titulares, eso sí. Una vez que se superó esto de la pandemia, se retomó el ejercicio de manera presencial, pero ampliándolo, como les anunciaba, no solo con titulares, sino con
el personal de los órganos jurisdiccionales. Cada órgano jurisdiccional tiene un representante sindical. Entonces, ese representante sindical comparece de defensoría, de la administración, de los juzgados, de los tribunales, y expresan sus necesidades y situaciones que están viviendo. En la siguiente oportunidad, ojalá tenga tiempo para comentarles otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero Alejandro González Bernabé por su intervención. Seguramente han quedado algunas cuestiones en el camino de su disertación y efectivamente tendremos una segunda oportunidad que, dependiendo del tiempo, la podremos planear de manera pertinente. Y aquí solamente rescataría una pregunta, un cuestionamiento que el propio consejero lanza, este reto, este cuestionamiento sobre la forma, de qué manera se puede mejorar en el Poder Judicial la rendición de cuentas, la transparencia y el buen gobierno, y pues esta alusión que él mismo hace a las visitas, porque creo que lo precisa muy bien, permiten tener una percepción muy clara no solamente del funcionamiento, también de las necesidades y en su caso de las quejas, denuncias existentes. Así que sobre eso quizás seguiremos abordando. Toco el turno al magistrado Jean-Claude Trompetit. Pediría por favor a cabina si nos pueden hacer la presentación que él nos turnó para que pueda hacer su disertación. Pues aprovecho agradecer a la Escuela Federal de Formación Judicial esta invitación y esta posibilidad de participar en este evento tan interesante. La doctora Josefina Cortés por la amable invitación que me ha hecho en este sentido. Y yo voy a platicar con ustedes algo acerca de lo que está sucediendo en los tribunales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos en el tema específico de transparencia, de rendición de cuentas y protección de datos personales y también de secretos que se pueden dar en todos los aspectos? Me parece que la dificultad o el problema que tenemos en buena parte es que no se trata de aplicar exclusivamente una legislación. No es esta la idea de que tengamos alguna ley o alguna disposición, sino tenemos todo un sistema de diferentes normas y de diferentes propósitos y de diferentes fines que tienen que ser atendidos y que tienen que ser satisfechos en la mejor medida posible. Teníamos la presentación, no sé si se pueda exponer. Sí. Perfecto, muy bien. Muy bien, no la veía yo. Muy bien, pues aquí en esta primera diapositiva ustedes pueden ver esas grandes instituciones que están previstas en la Constitución. La transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad en todos los aspectos, especialmente en materia administrativa, en materia penal, la tutela, que todos los sujetos, tanto los encausados por alguna causa, pero también la propia sociedad, requieren ser atendidos. Y finalmente, los criterios y los mecanismos de reparación que se puedan dar. Pero lo interesante de esta secuela y de esta estructura sistémica es que todo parte de un buen programa de transparencia. Si no tenemos información suficiente, información completa, no van a poder funcionar adecuadamente los otros sistemas que están diseñados precisamente para apoyarse justamente en la eficacia de la transparencia. Y esto nos genera un problema complicado. ¿Qué sucedió con Finlandia en un tiempo? La limitación que se había dado, la restricción a la transparencia, pero después la apertura, cambiaron radicalmente los estándares de rendición de cuentas y de progreso del país. Algo que valdría mucho la pena tomarlo en cuenta en el caso mexicano en este sentido. Otra cuestión que me parece importante estaría vinculada justo con quiénes son las personas que insisten en mayor medida en que datos de sus casos no sean publicitados, no sean dados a conocer. Y una gran proporción tiene que ver con los sujetos que son objeto de alguna responsabilidad. En estos casos, en los juicios en donde se tramitan temas de responsabilidad, vemos una gran incidencia de
peticiones y de solicitudes para que la información de los sujetos que participan no se den a conocer. Entonces, esto nos habla un poco de un interés que hay de oscurecer o de obstaculizar la información por ciertos sujetos que no la tienen necesariamente todos los demás sujetos que puedan estar participando. Otro problema que tenemos es la diversidad de ordenamientos en donde está previsto el tema de la transparencia, de la difusión y al mismo tiempo la protección de datos y de secretos. Por un lado tenemos la Constitución con este referente importante de artículos 1, 6, 16 y 17 que nos parten de un presupuesto importante de cómo se debe dar a conocer y cómo debe de funcionar este buen gobierno a partir de estos sistemas. Pero tenemos estas leyes que aparentemente no se han entendido de manera adecuada. Y digo aparentemente porque encontramos decisiones en donde en algunas ocasiones se pone un énfasis especial en la protección de datos personales y se olvida lo que establecen otras leyes, como sería la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia. En estas dos leyes que el doctor Roldán Chopa participó de manera activa en el diseño y en la elaboración de estas leyes, que están muy vinculadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y el tema es qué es lo que se debe de hacer o cómo es que se deben de resolver los casos de apertura de información o de restricción de información. Y aquí es interesante cómo estas dos leyes señalan como columnas fundamentales para esto el principio de interés público y el principio de daño. ¿Cuándo vamos a abrir información? ¿Cuándo vamos a proteger o vamos a oscurecer cierta información? Y esto requiere necesariamente de un procedimiento de ponderación que se tiene que llevar a cabo a través de la prueba de daño o de la prueba de interés público. Esto me parece que ya nos está generando un problema importante. ¿Cuál es la ley o cuáles son los preceptos o las interpretaciones de alguna de estas leyes que debe de ser tomada en cuenta como preponderante? Y si nos ubicamos en este contexto de que es un sistema, pues tenemos que verlo justamente en ese sentido y ver el caso particular en función de este conjunto amplio y de este gran sistema. La búsqueda de las mayores eficiencias, del proteger los valores más importantes y de generar las mejores consecuencias. Por otra parte, la propia ley de amparo también establece ciertas condiciones y ciertos requisitos de cómo se debe de dar a conocer información que se tenga en los tribunales. Y finalmente el tema de transparencia y responsabilidad judicial. Los jueces estamos obligados necesariamente a dar cuenta a la sociedad de lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente se trata de que queramos informar de lo que estamos decidiendo, me parece que la explicación de la ratio decidendi de nuestros asuntos es un punto fundamental de responsabilidad que debemos de tomar en cuenta. Esto nos llevaría a una posibilidad básica de estructura de cómo están funcionando las leyes. Por un lado tenemos la información pública que está privilegiada en la propia Constitución y en estas leyes de las que he hablado, pero también está especificada y prevista la información clasificable, la información que debe ser protegida a través de clasificación. Y esto implica básicamente dos grandes fines o dos grandes propósitos que los jueces tenemos que buscar conseguir. Por un lado, la defensa básica y efectiva de los intereses de las partes que participan y por otra parte, motivar nuestras decisiones y especialmente exponer de manera clara cuáles son los motivos de la ratio decidendi que estamos invocando para llegar a una determinada decisión. Esto nos llevaría necesariamente a tener que hacer en los casos particulares este ejercicio de ponderación y de búsqueda de la mejor receta posible para resolver
cada caso particular. Un tema que nos tocó conocerlo en los tribunales especializados en competencia económica y que fue resuelto finalmente por el Pleno de la Corte, una muy brillante ponencia del ministro Franco, tenía que ver con esto. El órgano regulador había preclasificado determinada información del expediente como información reservada y confidencial incluso. Por tanto, teníamos este gran presupuesto constitucional y este gran presupuesto legal de apertura, pero también la protección de los intereses y de los secretos que se estaban aduciendo. Y lo que se planteó en el caso específico era que determinado sujeto que participaba en un juicio se quejaba de que no conocía información que se había utilizado por el regulador para imponerle una determinada sanción. El tema era, ya estaba preclasificada la información por parte del regulador y la idea era, en función de esa preclasificación o esa determinación de las características de la información, es que se tenía que seguir el juicio. Y lo que argumentaba la parte en este sentido, yo no conozco esa información, no he tenido suficiente contacto y detalle de esa información como para poder defenderme adecuadamente en el juicio. Esto generó diferentes puntos de vista entre los dos tribunales colegiados en ese entonces y el asunto finalmente llegó a la Corte. La decisión que se tomó en el caso particular me parece que fue muy interesante y justamente partía de los intereses y de la protección que se tenía que dar. Lo que se resolvió en el asunto por el Pleno de la Corte fue: en estos casos, el juez debe, en todo caso, de abrir la secrecía de esa información y darla a conocer para que exista efectivamente una real defensa por parte de los sujetos que están participando en el juicio. Esto me parece que es importante. Se rompieron los estándares tradicionales que se tenían de carácter formal y se dispuso que el propio juez era el director de la orquesta, vamos a decir, para poder buscar cuál era exactamente la información y los niveles de conocimiento de la misma para que pudiera existir una auténtica defensa de las partes en el juicio. Y esto, bueno, yo lo vincularía con las obligaciones judiciales que tenemos. Por supuesto, derivado de esta contradicción de tesis, resulta que una obligación judicial es favorecer la defensa de las partes y que se disponga de la información necesaria para poder tener y realizar el mejor rol dentro del juicio. Pero también los jueces tenemos que motivar nuestras decisiones y tenemos que dar cuenta de esa motivación en la que nos estamos fundamentando y conforme a la cual estamos decidiendo. Así es que el artículo 16 me parece que esta fundamentación y motivación de resoluciones nos lleva a tener que dar toda esta información que sea indispensable y necesaria para poder conocer la sustancia y la esencia de lo que estamos decidiendo y que además la propia sociedad requiere tener esta publicidad. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se habla de la facultad y la posibilidad que tienen los denunciantes para poder participar en los procedimientos ser una contraloría social, lo dice la Corte en una sentencia, para la búsqueda y la mejor consecución de los procedimientos de responsabilidades. Entonces creo que la idea es bastante clara. Tenemos la obligación y tenemos el deber de buscar la satisfacción de todos estos intereses y no solamente algo que se ha venido agudizando en algunos casos. Hay que proteger datos, hay que darle un gran énfasis a los secretos de determinados sujetos, sino también tenemos que buscar la satisfacción de las partes en los juicios y la satisfacción de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Trompetit por su intervención. De una manera, me parece excelente y muy resumida,
da cuenta de justamente estas vertientes de la rendición de cuentas, el deber de informar del Estado, el derecho de los ciudadanos a conocer y, por supuesto, esta dimensión punitiva que se centra en el ámbito de responsabilidades de los servidores públicos, sin olvidar, como lo dice el señor magistrado, que los impartidores de justicia también están sujetos a este ámbito de responsabilidades. Vamos a dar paso, por último, en esta primera ronda a la intervención del doctor José Roldán Chopa. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias, doctora Cortés, por la invitación. Consejera, consejero, magistrado, por compartir con ustedes el panel. Quisiera llamar la atención, refiriéndome a la buena fortuna de haber elegido como tema del panel la relación de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en sede judicial, porque nos permite apreciar a la información no solamente como un derecho, por supuesto, cuya titularidad está en los seres humanos, en las personas, y que puede hacerse valer de manera individual, sino que nos permite ver a la información también como un bien público. ¿Qué quiero decir con esto, con bien público? Por una parte, si apreciamos a la información dentro del contexto del proceso judicial, de la justicia en sentido sustantivo, creo que nos permite destacar algo, y yo recogería aquí lo dicho por el magistrado Jean Clotron, a la información que es relevante conocer en el resultado de los procesos, en las sentencias, en los precedentes, en la jurisprudencia, como datos que nos permiten hacer algo más como sistema, que es el stare decisis. Es decir, la información es relevante para que las personas, las partes puedan tener un dato de cómo es que resuelven los tribunales y a partir de ahí hacer posible esta posibilidad de anticipación de cuál puede ser el posible resultado en la medida en que se parte que los tribunales tienen alguna forma de vinculación al precedente. Y ahí, por supuesto, es importante llevar a cabo las distinciones, que no es lo mismo el interés que el derecho, y que por supuesto una parte puede tener interés en que se reserve algún dato, pero no necesariamente significa que tenga el derecho de que se reserve tal dato, porque ese dato puede ser relevante para el interés general o el interés público, y ahí es donde la información tiene el carácter de bien público. Recordando un poco a partir de la intervención del magistrado Jean Clotron, recordaba simplemente para ilustrar el tema, un caso en donde la Corte resolvió una acción de la que ahora llamamos acción colectiva, en donde la Procuraduría del Consumidor demandó a una empresa que producía cierto modelo de zapato deportivo y donde finalmente la condenó a indemnizar o bien a responder a los consumidores que hayan comprado ese zapato para poder tener una medida de reparación. Bueno, pero cuando uno lee la sentencia, encuentra que el modelo de zapato está atestado, que la marca está atestada, que la empresa está atestada, y bueno, por supuesto, en estas condiciones los consumidores, que no necesariamente son aquellos que están en la demanda, ahora con el nuevo modelo de acciones colectivas, se ven imposibilitados para ejercer su derecho. Entonces, es una sentencia que nace ineficaz, que niega la posibilidad de que otros consumidores puedan hacer valer su derecho. Pero también tiene un elemento más público, y es que si consideramos que una de las formas en las cuales el Estado se legitima para intervenir en los procesos económicos tiene que ver con la situación en donde hay asimetría de información entre las partes. Por supuesto, un productor, un comerciante tiene mucho más información de su servicio o de su producto que un consumidor. Y la intervención del Estado desde la perspectiva regulatoria, de la perspectiva del Estado regulador, se legitima para obligar al productor a dar la información que de alguna manera vaya equilibrando las condiciones de información respecto del productor o del distribuidor. Y hay una cuestión legítima. Por lo tanto, si la justicia y las sentencias no aprecian esto, que es una de las consecuencias del Estado regulador, entonces tenemos ahí que tenemos un problema del sector, es decir, no tendríamos una alineación de las formas constitucionales en las cuales
se justifica la intervención del Estado respecto de los casos en donde se resuelven conflictos sobre esa materia, que tendría que tener, por supuesto, en consideración o el alineamiento de este propósito constitucional, que tiene que ver con los procesos económicos, para mencionar un caso. Ahora, si nosotros vemos en el ámbito de la administración y, por supuesto, el entendimiento constitucional de que el Consejo de la Judicatura es una organización administrativa cuya racionalidad está en hacer posible una mejor justicia, entonces la información en el carácter del bien público tiene un sentido muy relevante, tiene un sentido institucional. Si consideramos que el buen gobierno tiene que ver con el resultado, pero que también el proceso, entonces tendríamos aquí un involucramiento de la información tanto en el resultado como en el proceso. ¿Cuál es el resultado? Bueno, la Constitución dice que la justicia debe ser pronta, expedita, objetiva, imparcial. Bueno, ese es el estado de cosas que tenemos que considerar como el buen gobierno, la buena gobernanza jurisdiccional, el resultado. Pero el resultado no se da por sí mismo de manera automática, sino tiene que ver con el proceso. Es decir, de qué manera los tribunales cuentan con una información, con un capital humano, con capacidades institucionales para hacer bien su función, y por supuesto también cómo se toman las decisiones dentro de la administración del Poder Judicial. Y aquí la información pasa por ser datos, pero también esos datos organizados, sistematizados, de tal manera que sirvan para los procesos y que sirvan para los procesos decisorios. Y ahí la información ya tiene que ver con evidencia. Planteo simplemente una pregunta. La Constitución señala que cuando una persona está en prisión preventiva por más de 2 años, tiene que hacerse algo, ¿sí? Es decir, hay un elemento que tiene que activar una acción jurisdiccional, no solamente en cada proceso, en cada órgano jurisdiccional, sino como institución en general. Bueno, si conocemos cuántas personas pueden llegar a estar en esa situación, sería posible como institución llevar a cabo acciones para poder tratar esa situación que tiene que ver con un tema de derechos, pero que también tiene que ver con la justicia en términos generales y se nos convierte en un problema público. Y por tanto, se nos convierte en una cuestión de acción pública y de política pública. ¿Qué entiendo aquí por política pública? La ubicación de un problema y, por supuesto, la posibilidad de acciones que tendrían que ver con cómo tenemos una mejor situación de aquella situación a la que nos encontramos y a la que tenemos que enfrentar. Y me parece que ahí está uno de los retos que enfrentan en general los poderes judiciales y, por supuesto, el Poder Judicial Federal a través de sus órganos jurisdiccionales, pero también de su administración. Recordando también al maestro Jean-Claude, y me da mucho gusto siempre compartir con la mesa porque nos inquieta el intelecto, recordaba algún autor, creo que era Carneluti, este clásico del derecho procesal, que decía en uno de sus artículos, ¿cómo podemos medir el grado de civilización de una sociedad? Bueno, puede ser con que tenga tribunales, es cierto, y son importantes los tribunales, pero una cuestión más relevante es cómo tratamos el conflicto que se presenta en una sociedad, ¿no? Y en la información podemos encontrar datos que nos ayudan a entender el conflicto de una sociedad. ¿Dónde se está presentando? ¿En qué condiciones se está presentando? ¿Con qué frecuencia se está presentando? Y por supuesto, en la medida en que parte de ese conflicto social se institucionaliza a través de los tribunales, el Poder Judicial también juega una parte muy relevante en el tratamiento de ese conflicto social para que se encauce a través de mecanismos civilizados, ¿no? Y yo creo que es una de las funciones que es relevante. Y bueno, yo me quedaré aquí para poder colaborar con el tiempo tan corto. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Roldán Chopa y particularmente por esta última intervención de ser comprensivo con el tiempo. Afortunadamente creo que nos da un detalle justamente de algo que ya se venía tratando sobre la mesa, que es esta forma de acompasar este interés público, este interés de los justiciables, pero sobre todo el tratamiento de los datos personales y su reflejo en la función jurisdiccional. Vamos ahora a una segunda ronda. Voy aquí a pedir una disculpa por robarle tiempo a los siguientes panelistas, pero no podemos dejar de tener estas intervenciones. Rogaría que en el mismo orden que iniciamos pudiéramos aproximarnos a una conclusión. 2 minutos cada quien, por favor, y solamente lanzaría como simple reflexión pues este punto de partida para dilucidar los 3 conceptos que nos han traído hoy a la reflexión: la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno en la función jurisdiccional, en el entendido, como ya se ha señalado aquí, que debe haber pues un equilibrio entre cada uno de estos conjuntos de los que hemos abordado. Por favor, señora magistrada. Bien, cerré mi intervención destacando que teníamos que reconocer institucionalmente que poner a la disposición la información no necesariamente quiere decir que estamos garantizando su accesibilidad, su utilidad pública, ni que sea comprensible para las personas. De ahí que al interior del Consejo tenemos a más de 20 años, o 20 años que surge la primera normativa, muchísimos retos. Y creo que ese reto implica ir transitando hacia la justicia abierta. Hay muchas experiencias desde la Cumbre Judicial Iberoamericana. En estos tiempos he tenido la oportunidad de participar y esta cumbre trata de implementar políticas y proyectos para generar la democracia regional. Y creo que este es un punto bien interesante porque podemos entender que el derecho de acceso a la información finalmente contribuye a afianzar a las raíces de un país verdaderamente democrático. Pero desde otro punto de vista de lo que se ha tocado en la cumbre es que siempre hemos identificado a la justicia abierta con 2 principios, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, hoy también como principios se adicionan la colaboración y la participación. La colaboración a partir de los actores del sector público y del sector privado, pero la participación implica el diálogo interactivo con la ciudadanía. De esta manera tenemos, por un lado, interacción con los sectores que tienen la información y el diálogo permanente con las personas hacia quien va dirigida la información. De ahí que yo considero que tenemos que generar una nueva estrategia al interior del Consejo que reivindique la participación y la colaboración, de manera que podamos generar un efecto sinérgico que permita registrar avances y sobre todo, y para mí lo más importante, que nos legitime hacia la sociedad. La sociedad no va a reconocer nuestra labor, nuestro trabajo, si no lo conoce. Y desde este punto de vista, la participación desde los órganos jurisdiccionales, pero también desde el órgano administrativo, que es el Consejo, es fundamental. Y considero, ya para cerrar, que tenemos que seguir abonando en programas de sensibilización y capacitación. Y podríamos pensar que eso ya lo transitamos, pero la institución se renueva y, como vienen nuevas generaciones, tenemos que seguir insistiendo en este punto, generar un plan estratégico que elimine las barreras del acceso a la justicia en todos los niveles de gobierno dentro de la institución, sobre todo que el Consejo de la Judicatura Federal sea una institución socialmente responsable, que para mí esto es un punto muy trascendente en estas épocas donde la sociedad reclama la actividad que realizamos al interior desde los órganos de justicia especialmente. Esto abrirá las puertas y nos legitimará ante la sociedad. Estas son simplemente algunas ideas, hay mucho más que exponer, pero el tiempo no lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera López Benítez, por su intervención. Damos paso ahora a la intervención del consejero Alejandro González Bernabé. Muchas gracias. Traía yo varias experiencias, pero me voy a concretar a 2.
Han existido acciones afirmativas para tratar de equilibrar el ejercicio del poder hacia las mujeres. Al interior del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente con la intervención de la escuela, se han realizado concursos específicos para mujeres. Sin embargo, lo que está sucediendo ahorita es que a las personas, a las mujeres que concursan en ese tipo de eventos, cuando llegan al cargo de jueza o de magistrado, se encuentran con una resistencia increíble por parte de los varones que integran el órgano jurisdiccional. No la reconocen como la persona que haya ganado en el concurso. Dicen textualmente, porque en las visitas así me ha tocado escucharlo, bueno, es que ella quedó como juez porque concursó con mujeres, no concursó contra hombres. Entonces tenemos este problema. ¿Qué debemos hacer? Es una tarea que el Consejo ya la detectó y que no se dio nada más en Monterrey, donde se inició, sino ya se ha dado en varios lugares, incluso aquí en la Ciudad de México. Entonces tenemos que generar una política pública. En lo particular, yo he tratado de impulsar reuniones de conciliación. Tratar de llamar al personal que está en esa situación, también al titular, y a lo mejor eso podría ser un mecanismo de solución, de solución alterna del conflicto. Entonces, es una tarea que tiene el Consejo ya y que tiene que resolver de manera casi inmediata. Y otro tema que se ha gestado también con la intervención de la Escuela de Formación Judicial es la celebración de convenios de interconexión con los poderes judiciales estatales, con los tribunales de justicia administrativa, incluso con el SAT. ¿Por qué? A raíz precisamente de la pandemia, la labor física que se desarrolla en el órgano jurisdiccional de integrar un expediente, de integrar acusaciones de recibo, de oficios, etcétera, se vio completamente disminuida porque estuvo trabajando con personal reducido y en horarios reducidos. Entonces, ese trabajo se quedó acumulado. Si la federación, el Poder Judicial de la Federación tiene escasez de recursos, en los estados se magnifica esta circunstancia. Entonces, se han logrado más de 20 convenios de interconexión entre varios poderes judiciales estatales y el Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que desde la sede de la autoridad responsable se pueda digitalizar el expediente y llegue ya al órgano jurisdiccional, al tribunal colegiado, ya digitalizado. En el colegiado, si viene del juez de amparo, no tienen problema porque ya va todo integrado al expediente electrónico, pero cuando llega de la autoridad responsable, sí. Entonces, esta es la idea y tenemos el apoyo siempre de la escuela para seguir fortaleciendo esto. Refirió el profesor Rodolfo Vázquez, la revisión del pasado debe ayudar a redefinir el futuro. Hoy los poderes judiciales se ubican en un momento coyuntural de importantes oportunidades donde resulta indispensable compartir experiencias y retos para generar la mejor versión de la impartición de justicia. El Poder Judicial de la Federación no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Por lo tanto, las instituciones que vigilan la impartición de justicia deben rendir cuentas ante los más altos estándares éticos y legales. Debemos ser realistas y autocríticos, reconocer que existen diversos problemas por atender, pero también reconocer que podemos y debemos seguir avanzando a paso firme y con buenas prácticas para generar juzgadoras y juzgadores sensibles, humanos y cercanos a la sociedad. Me gustaría finalizar evocando al activista Martin Luther King. Hoy, dijo, la esperanza de un mundo seguro y habitable recae en la gente inconformista y disciplinada, que está dedicada a conseguir la paz, la justicia y la equidad en favor de la comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor consejero González Bernabé. Da cuenta ahora de su última intervención el magistrado Trompetit, por favor. Gracias. Bueno, retomo algunas ideas del magistrado González Bernabé, esta idea de la cultura que nos hace mucha falta y esta necesidad de publicitar,
para poder tener incluso estos litigios estratégicos que tanto bien nos han hecho y que han sido claves para las grandes decisiones y acciones de responsabilidad en el Estado mexicano. Hemos visto que la reacción y la respuesta de las instituciones públicas no ha sido la mejor. Ha tenido que ser la participación de los particulares, promoviendo, incitando, estimulando para que esto pueda suceder, y la clave de esto sería qué información estamos nosotros generando a partir de los tribunales. Estamos partiendo de esta generación de información necesaria para que se pueda llevar a cabo. La Ley General de Responsabilidades nos habla de ello. El criterio de la segunda sala de la Corte de esta Contraloría Social de los denunciantes habla de ello. Entonces creo que es un tema importante que tenemos que ver. Lo ideal sería que con la información que tienen los órganos del Estado se llevaran a cabo los procedimientos de responsabilidad. Eso sería lo ideal, pero no sucede. Así es que se requiere que vengan alguien más a poder apoyar y a poder impulsar esta acción que no se está llevando a cabo. Algunos enfoques que me parece que pueden ser materia de algún ajuste. La unidad de transparencia ha sido crítica en el sentido de buscar proteger la protección de datos personales. Yo no estoy en contra de la protección de datos personales, pero sí de la sobreprotección de datos personales. Para esto, la Ley General de Transparencia nos habla de la prueba de daño y la prueba de interés público. No he visto una sola resolución de la Unidad de Transparencia que haga referencia precisamente a estas instituciones, y que es fundamental para que puedan funcionar estas dos leyes, sobre todo la Ley General, que es una ley directamente reglamentaria de la Constitución y que busca la mayor efectividad de los procedimientos de transparencia. Dar cuenta que se entienda lo que decía la magistrada, que la sociedad entienda lo que estamos decidiendo y por qué lo estamos decidiendo y para qué lo estamos decidiendo. Si las sentencias van a estar, como lo mencionaba el maestro Roldán Chopa, con tachones y tachones y tachones, pues no se va a poder entender precisamente lo que se está buscando. Tiene que haber un equilibrio adecuado de información y de difusión de información. Si alguien hizo algo mal, tiene que ser responsable, y esto se debe de plasmar en las sentencias, y no debe haber un exceso de sobreprotección en este sentido para que funcionemos adecuadamente. Entonces, yo aquí la propuesta sería que la unidad de transparencia, y este es un criterio muy, muy personal, no se convierta en la unidad de oscurencia, o sea, que por esta sobreprotección de datos particulares se genere un ambiente de oscuridad y de no información adecuada. Y para esto me parece que la cultura es la mejor solución. Entonces, proponer en esta ocasión, y sobre todo con la doctora Josefina Cortés, que la Escuela Federal de Formación Judicial tomara en serio este papel, me parece que es clave. No se ha conocido, no se ha manejado adecuadamente en nuestro país, no obstante el tiempo que están en vigor estas disposiciones, que hubiera un curso práctico y completo sobre transparencia y sobre redacción de sentencias con la información pertinente y adecuada. Creo que con esto podemos avanzar muchísimo y podemos tener confianza todos de lo que estamos haciendo y del objetivo y del propósito que estamos buscando conseguir. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado, y le damos ahora el uso de la palabra al doctor Roldán Chopa. Pues muchas gracias. Solamente para concluir, quiero resaltar la relevancia que tiene la información, la ordenación de la información y su valor como evidencia para tomar decisiones. Creo que la estadística tiene un sitio muy, muy relevante. Hay, por supuesto, esfuerzos importantes dentro del Poder Judicial para ordenar estadísticamente los datos. Siempre, por supuesto, es susceptible de mejora, y creo que ahí es donde está una de las tareas a futuro. Y creo que nos puede dar mucho mejores resultados si tenemos una información a partir de la cual saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que dirigir las acciones. Y solamente felicitar a la doctora Cortés por esta extraordinaria oportunidad. Creo que la escuela es este espacio en donde podemos plantear este tipo de inquietudes, y por supuesto muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Muy bien, pues muy agradecido de las reflexiones que nos han planteado aquí nuestros ponentes, y antes de entregarles sus reconocimientos y hablando en una mesa de transparencia, solicitaría su anuencia para, en su caso, publicar justamente estas intervenciones, los que las tienen por escrito, si nos hacen el favor de enviarlas, y de esta manera pues satisfacemos y cumplimos una de las finalidades de las que aquí hemos justamente explicado y discutido. Gracias a los cuatro por su participación, y procedo a la entrega de estos reconocimientos al consejero González Bernabé, a la consejera López Benítez, al magistrado Muchas gracias a todas y a todos los que están presentes y los que nos siguen en la vía remota. Buen día. Muchas gracias. En unos momentos más continuamos con la mesa de cierre.